Presidencia. Me da mucho gusto que esté por acá. Alfonso Durazo, gracias. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Javier. Gracias. Buenas noches por estar y gracias por estar esta noche. Con mucho gusto. Pues a ver, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te pareció esta invitación por parte de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo te invita este gabinete? Y pues es la rifa del tigre, hablar de seguridad en México. Bueno, son varios temas. Andrés Manuel estuvo por Sonora 2 o 3 meses antes de que anunciara su gabinete, pero él ya había adelantado la fecha y en alguno de esos recorridos me hizo la invitación. Por supuesto que no es una decisión a la que puedas responder inmediatamente con un sí. Es efectivamente la rifa del tigre y creo que estas decisiones se deben de tomar de manera muy ponderada. Después de pensarlo y etcétera, etcétera, finalmente, si estoy en el proyecto y si tengo un compromiso con sumar mi esfuerzo para que las cosas cambien o medio cambien en el país, pues finalmente terminé aceptando, obviamente con mucho gusto, con mucho honor, pero también con mucha responsabilidad esta invitación. ¿Qué tiene en la cabeza Alfonso Durazo después de leer los periódicos, después de prender la televisión, después de recorrer el país y ver la situación de violencia en la que está? ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, es evidentemente uno de los grandes problemas. La ciudadanía lo ubica en el primero, en el segundo lugar, eventualmente en un lugar más abajo. Sin embargo, creo que hay un problema que precede a todos los demás y que es el problema de la corrupción. Tenemos que resolver el problema de la corrupción para enfrentar exitosamente el problema de la inseguridad. Corrupción e inseguridad representan un binomio. Cuando yo leo los periódicos, obviamente, pues coincido con todos los mexicanos que el país está hecho un desastre. En este noticiero se han presentado algunas cifras. Esta situación evidentemente no da para más y la manera de enfrentarlo es combatir corrupción. Tenemos que ampliar la visión bajo la cual se están diseñando las políticas públicas o las estrategias para combatir la inseguridad. Tenemos que dejar atrás el uso exclusivamente de la fuerza, aunque no nos guste escucharlo. La estrategia de fuerza ya dio de sí y es evidentemente un fracaso. No significa que no vayamos a utilizar la fuerza para combatir al crimen organizado, para imponer el orden. Significa que el uso de la fuerza debe complementarse con una visión más amplia que vaya a la atención de las causas profundas de la inseguridad, causas que tienen que ver con razones de carácter político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Y mientras no hagamos eso, no vamos a resolver el problema de la inseguridad. A ver, ¿y esto abre una puerta al tema de la desmilitarización? ¿Los militares en las calles, sí o no? Parcial, un retiro paulatino. Pero sí retiro. Un retiro sí, pero paulatino. Hay comunidades en el país que solo cuentan en materia de seguridad pública con la presencia de las fuerzas militares. Hay alrededor de 2.500 municipios en el país, 1.800, solamente 1.800 tienen policías y de ellos solamente 900 tienen más de 20 elementos. La mayoría de ellos con bajos salarios, con escasa formación, con escasa capacitación. Necesitamos profesionalizar a los cuerpos de seguridad para poder entrar, para que puedan entrar al relevo de las fuerzas militares. Y en la medida que vayamos profesionalizando y capacitando, tendremos posibilidades de ir regresando paulatinamente al ejército, a las calles. ¿Suficiente un sexenio para retirarlos? Creo que sí, pero dada la complejidad del problema,
y por otro lado las limitaciones presupuestales, tenemos que plantearnos un proceso de profesionalización, de combate a la corrupción, de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, de tal manera que el conjunto de todas estas condiciones nos ayuden a lograr mejores indicadores en materia de seguridad. Tenemos que proponernos el regreso de los militares a los cuarteles cuanto antes. Es muy difícil comprometer una fecha, un plazo, porque todo está sujeto al avance del proceso de profesionalización de los cuerpos que van a sustituirlos en las calles. ¿Cuál es el modelo que admira Alfonso Durazo? ¿Qué experiencia internacional dice, qué interesante lo que hicieron en tal lugar, hay que adoptarlo, hay que profesionalizar de esta forma las Mira, policías? hay experiencias internacionales muy valiosas, no me quisiera comprometer con una, porque te diría que a nivel nacional los estudiosos del tema de la seguridad tienen respuestas más que atinadas para enfrentarlo exitosamente. ¿Te has reunido con especialistas? Me he reunido con muchos y lo seguiré haciendo de manera frecuente. ¿Con qué organizaciones se ha reunido Alfonso Durazo? Me he reunido con todas las organizaciones, con una buena parte de las organizaciones sociales que tienen una amplia experiencia, no quisiera citarlas aquí, en materia de defensa de derechos humanos, de combate al secuestro, en general en el ámbito de la seguridad pública. Organizaciones que tienen 20, 30, 40, 50 años de experiencia de lucha. Lo que sucede es que nunca el gobierno ha escuchado realmente sus propuestas. No creo que tengamos que recurrir formalmente a algún modelo para encontrar solución al problema de la inseguridad en el país. Sí creo que tenemos que estudiar experiencias internacionales, no para seguirlas, mucho menos para perseguirlas, pero sí para compararlas y enriquecer nuestra propia visión. Pero creo que en México tenemos los suficientes recursos intelectuales, académicos, técnicos para diseñar nuestro propio modelo. Vaya ola que causó la declaración que escuchábamos al inicio de este programa, a inicios de diciembre pasado, con el tema de la amnistía. Se ha convertido en un tema del cual todos puso la palabra en la conversación pública. ¿Qué decir de esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, ya un poco más digerida, ya con el paso de un mes y medio, ya mucho más planteada, ya mucho más aterrizada? ¿Qué tiene en la cabeza Alfonso Durazo? Mira, es una propuesta controvertida, como todas aquellas que pongamos sobre la mesa con el ánimo de resolver el problema de la inseguridad en el país. Si la inseguridad representa 100, 120 mil asesinatos, entre muchos otros indicadores trágicos, en el sexenio, significa que su solución no va a ser fácil. Lo que Andrés Manuel está proponiendo, está diciendo, es que no vamos a dejar de evaluar ninguna idea que esté sobre la mesa que eventualmente pueda incidir favorablemente en la seguridad. Lamentablemente, por su carácter controvertido, se ha asumido esta expresión de amnistía como el eje rector de la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad está basada en 10 ejes que tienen que ver con el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad, con privilegiar la inteligencia por sobre la fuerza, el combate al dinero, la extinción, al lavado de dinero, etcétera, etcétera. No es el eje, pero sí es una de las ideas que están sobre la mesa y que estamos analizando ahora. ¿La figura jurídica se llama amnistía? No necesariamente. Puede ser indulto, puede ser el recurso a leyes especiales. ¿A quiénes? Hay una serie de modalidades
ahí sí, de carácter internacional, que han sido exitosas, pero también hay experiencias nacionales. Está la amnistía a Leseta, que por supuesto tiene una connotación distinta, una connotación política, pero no dejan de ser modelos o experiencias que pueden servirnos y que pueden ayudarnos a enriquecer la visión. ¿Para quiénes? Mira, en primer lugar, cualquier iniciativa de esta naturaleza debe echarse a caminar en la medida que tenga un beneficio social. Cuando alguien me dice los grandes capos, no. ¿Por qué en lugar de pensar en los grandes capos, no pensamos en los pequeños, muy pequeños productores que están en la agricultura de sobrevivencia y que frente a la falta de opciones económicas o de, que dijéramos, la posibilidad de encontrar un modo de sobrevivencia económica en los cultivos tradicionales, se van al narcocultivo, bien por la extorsión, por la presión, o bien simple y sencillamente por una necesidad, repito, de sobrevivencia económica. Hay cientos de miles en el país que se encuentran en esa circunstancia. Lo que yo te puedo decir antes de definir cuáles son los términos y a quiénes podría beneficiar una iniciativa de esta naturaleza, te comento que cualquiera que sean sus términos tendrán que surgir de un proceso social, de la construcción de un consenso social y en el que será imprescindible, por supuesto, el aval, el visto bueno de las víctimas. Hay modelos como el colombiano, por ejemplo, donde se ha echado mano de recursos de leyes especiales, que no es propiamente una amnistía, que han echado mano también de recursos jurídicos temporales que han llamado justicia de transición y etcétera. Son una serie de definiciones. Son de alguna manera escenarios complejos, porque no se puede decir que en Colombia tienen una vena mucho más política. En este caso te estás enfrentando con narcotraficantes, en el caso, con crimen organizado. Vaya, es una rama distinta, ¿no? O no se le puede convertir en la misma canasta. No necesariamente. Creo que, por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia, que mediante una ley especial de 2005 liberó a 100,000 elementos armados que estaban evidentemente vinculados al narcotráfico, o patrocinados o aliados por el narcotráfico. Entonces, hay componentes distintos y hay componentes similares. Nosotros lo que tenemos que ver es que cualquiera que sea la medida se justifique a partir de un beneficio social y de una incidencia fundamental en la seguridad y, por supuesto, garantías de conocimiento de la verdad, garantía de justicia o perdón y garantía, por supuesto, de no repetición. Ni perdón ni olvido, decía ayer el presidente Enrique Peña Nieto sobre la declaración. Mira, es penoso tener que referirme en estos términos a una declaración presidencial, pero lo menos que puedo decir de ella es que es una declaración irresponsable, por varias razones. La primera de ellas es porque el presidente no tiene autoridad moral para hablar en este país ni de perdón, ni de olvido, ni de mencionar siquiera la palabra impunidad. El 99% de los delitos que se denuncian en el país no terminan ni en sentencia, ni acusatoria, ni absolutoria, es decir, hay un 99% de impunidad. Si revisamos también los periódicos, La Casa Blanca, El Socavón, IGA, Gutiérrez Esparza, etcétera, etcétera, está lleno el país de actos de olvido, de perdón involuntario, de perdón político y, por supuesto, de impunidad. Y el segundo punto es que es una propuesta de campaña de un precandidato presidencial y creo que la cancha
de las campañas no corresponde ya al presidente. El presidente debe mantenerse al margen, no puede intervenir en los procesos electorales. Creo que se debe abstener de ese tipo de expresiones por un respeto elemental que merece simple y sencillamente la investidura presidencial. El concepto, para terminar, de Guardia Nacional es lo que también ha sonado en esta propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo es esta Guardia Nacional? Bueno, igual, nuevamente, como toda figura constitucional, es un tema complejo, es un tema también controvertido, pero te quiero decir que la Guardia Nacional está desde el proyecto de Constitución de 1842, se ratifica en 1857 en los mismos términos, en la del 17 sin sufrir absolutamente ninguna modificación. Es una figura constitucional. ¿Qué pensamos de la Guardia Nacional? Nosotros estamos pensando en constituir un organismo de carácter combinado, de carácter intermedio, que pueda conjugar los recursos de todo tipo que tienen todas las instancias de seguridad y optimizar su aprovechamiento, porque actualmente en cada uno de los espacios de las instancias de seguridad priva, esto es mi recurso, este es mi personal, estos son mis instrumentos, yo los administro, pero no lo hago en función del interés superior del país. Nosotros lo que buscamos con esta propuesta es que sea una instancia de coordinación de todos esos recursos para optimizar su aportación a la seguridad de México. ¿Sería un mando militar o civil la Guardia Nacional? En una primera etapa estamos pensando en un mando civil, porque en un mando civil, en las actividades que tengan que ver con la seguridad pública y con la seguridad interior. Y en un mando militar, cuando se refieran a actividades que tienen que ver con las funciones sustantivas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es fundamentalmente la defensa de la soberanía. Bueno, pues es un primer acercamiento, Alfonso Durazo. Sé que estás como coordinador también en Sonora de Morena. Sí, así es. También estás justamente en una búsqueda de llegar al Senado. Así Entonces, es. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Vamos a ir haciendo diferentes recuentos. De entrada, te agradezco haber estado esta noche por acá para conocer esta propuesta, para conocer lo que trae en la mente el que podría ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias por la invitación, Andrés Manuel López Obrador. Gracias de verdad por estar esta noche por acá. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Regresamos.